sin duda alguna, un psico-killer. Pero si lo miramos con un poco de cinismo, no merecía siquiera estar en un popurrí o en una reseña. ¿Por qué? Porque en el mundo, y sobre todo en el siglo XXI y a finales del siglo XX, han habido homicidas seriales de una magnitud, de una cantidad de víctimas, de una perversidad que supera inmensa. O sea, estaría totalmente fuera de la lista Pablo Goncalves. Evidentemente, si yo no fuera uruguayo, no lo hubiera incluido en ese popurrí que fue mi libro Historia de Asesino. Reseña de 25 casos emblemáticos desde la antigüedad hasta nuestros días. Y obviamente tú dijiste recién que fue un caso muy nombrado. ¿Eso fue lo que te llevó a estudiar su caso, a escribir sobre él, o hubo otra cosa? Y bueno, fue una posibilidad para un abogado uruguayo de acceder a los expedientes, que en definitiva son públicos, como tú bien sabes, porque pertenece al Poder Judicial, solo que muy pocas veces los abogados aprovechamos esa posibilidad, de solicitar los expedientes, de entrevistarse con el fiscal, de tratar de hacer una pequeña investigación a la medida que lo permitan los demás actores, ¿no? O sea, los jueces, los fiscales no tienen la obligación de facilitar información, pero en el caso mío fueron muy abiertos, y además obviamente leí todo lo que había sobre el tema. También me basé en un estudio posterior, bastante posterior a los crímenes, que en una ya extinguida revista llamada Dimensión Desconocida, que dicho sea de paso, logré con el paso del tiempo hacer amistad con el director de ella, para el cual mando un gran saludo, para Ángel De Vita, el cual sacó 5 fascículos en la década del 99, 2000, o sea, bastante posterior a los crímenes de Pablo Goncalves, donde hizo un estudio profundísimo que me facilitó realmente mis monografías, que no dejan de ser monografías, no dejan de ser trabajos sencillos, donde yo pongo la parte histórica de esos asesinatos y trato de develar algunas de las dudas que a nivel mediático y a nivel popular han surgido. Porque tú sabrás, Mónica, que es muy discutido en lo popular, no en cuanto a las pruebas forenses, que Pablo Goncalves realmente haya sido el asesino de todas las víctimas que se le imputan. Es más, estoy prácticamente seguro que habrá llegado a ti, simplemente entrando a internet, leyendo el rumor de cuál víctima es la que el rumor popular pone en duda. Y que puedo adelantar de que en base a mis modestos estudios yo no tengo dudas, y siempre que se me ha hecho esa pregunta en radios e incluso en televisión, brevemente expongo aquellas pruebas que parecen ser totalmente contundentes de que él también fue el victimario de esa muchacha. Me estoy refiriendo a Ana Miller. Claro, sí. O sea, las víctimas de Pablo Goncalves fueron Ana Miller, fue esta chica de 15 años, Castro Pena, Andrea Gabriela Castro Pena, y finalmente la chica salteña de apellido Williams, María Victoria Williams, que era vecina de él, que trabajaba y vivía también en la calle Lieja, a pocas cuadras de distancia de donde tenía su mansión, su domicilio, el asesino serial Pablo Goncalves. Exacto. Y con todo esto, ¿qué conclusión tú llegaste? ¿Es una persona con trastornos o bien, como tú decís, lo hizo porque quiso? Bueno, el asesino serial en general está estudiado, que tiene algunas características. Una de ellas es que supera el intelecto medio, tiene una inteligencia por lo general superior. Si bien hay asesinos seriales de bajo coeficiente intelectual, no es lo usual, no es lo habitual. Estamos hablando de un tipo de inteligencia obviamente perverso, malévolo, pero inteligencia al fin. A ver, ¿qué le permite generalmente a un asesino en serie permanecer durante mucho tiempo impune? Bueno, esa habilidad para burlar la pesquisa policial, para evitar pruebas obvias que lo incriminen. Bueno, todo eso lo tenía Pablo Goncalves. Pablo Goncalves sin duda es una persona de una inteligencia superior a la media, también tiene una preparación, académica. O sea, él era, claro, él es detenido y puesto en prisión muy joven, a los 22 años se lo captura.
por lo cual le interrumpen su profesión, que él estaba destinado a ser un contador, porque seguía alegremente sus estudios sin que sus crímenes, sin que esa segunda personalidad macabra le interrumpiera en su actividad curricular. Porque él seguía su vida normal, como que no hubiera pasado nada. Exactamente, bueno, y ese es un fenómeno propio, una característica totalmente propia de los asesinos en serie, ese desprendimiento con la realidad. Lo que a cualquier persona normal, dejando de lado la modalidad que podamos tener o no, si la vida nos lleva a cometer un crimen, bueno, no podría... prácticamente nos destrozaría la vida, porque aunque no quisiéramos entregarnos y quisiéramos evitar el castigo, bueno, nos trastornaría totalmente la vida. Bueno, estos individuos tienen la peculiaridad, la rareza para el resto de nosotros, de que siguen alegremente viviendo y haciendo sus actividades cotidianas y hasta siendo exitosos a veces en sus profesiones, en sus oficios, hasta increíblemente en sus relaciones de pareja. A veces no todos los asesinos en serie, porque repito, la motivación, primero es una motivación muy difícil de discernir, pero a veces sí hay una motivación secundaria de tipo sexual. Pero a veces uno se pregunta, caramba, este individuo está casado con una mujer hermosa. El individuo, ojo, no solo son hombres los asesinos en serie, pero mayoritariamente, ¿no? ¿Qué problema de sexualidad puede tener si tiene una mujer apasionada, que es su esposa o su amante, o es un tipo de muy buena presencia, muy buen dinero? ¿Por qué mata con una finalidad sexual en forma repetitiva que lo convierte en un asesino serial con ese objetivo sexual? Y bueno, ¿por qué? Porque es distinto. No es que sea impotente, que carezca de la posibilidad de desahogarse sexualmente por no tener pareja o por no tener las capacidades sociales para captar una compañera sexual. Bueno, simplemente porque tiene esa patología tan profunda, que hace que perfectamente pueda tener una vida sentimental, sexual, social, normal, vista hacia de afuera, vista por los demás, que justamente lleva a que el resto de nosotros hasta quedamos choqueados, conmocionados, hasta no podemos creer. Hay muchos casos donde los vecinos, amigos, donde la colectividad que se relacionaba con ese asesino, se pensaban que la policía se había vuelto loca, pero no puede ser que hayan detenido. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Hace muy poco, Rader es el apellido, Dennis Rader, más conocido como BTK, fue detenido, si no me equivoco, en el 2005, después de 31 años de cometer crímenes, en una zona llamada Wichita, en Estados Unidos. BTK, ¿por qué? Porque son las siglas en inglés de atar, matar y torturar. Y porque él mandaba, después que cometía esos crímenes espantosos, cartas con ese seudónimo, matar, en inglés obviamente, BTK. Fue un asesino que tuvo loca virtualmente a la policía, no solo del estado de Wichita, donde cometía, creo que es en Ohio, Wichita, yo soy bastante desastroso por la parte geográfica, pero que incluso tuvo una interrupción de varios años y ya la policía había como tirado la toalla, no lo vamos a capturar más. Después comete un error bastante tonto, que muchos piensan que lo hizo a propósito, por esa necesidad también que tiene el asesino serial cuando ya llega a una edad avanzada, 60, 70 años, de decir, bueno, quiero que me conozcan, quiero tener, no ser ya un sujeto anónimo, que de alguna manera la sociedad me premie sabiendo que yo fui el que le tomé el pelo a la policía, tuve en jaque a toda esta gente. Claro, es una cosa que la hacen a nivel inconsciente. Claro. Pero eso es lo que lleva a que sean capturados. A veces no son capturados por los buenos oficios de las pesquisas policiales o parapoliciales, sino porque ellos mismos, no porque se entreguen, sino porque cometen errores inconscientemente por el deseo de ser atrapados. Pero ese deseo de ser atrapados no es para decir, reconozco que soy un asesino, un malvado y quiero que se me castigue, ir a la cárcel. No, la necesidad de reconocimiento público, que ese es otro de los factores que impulsa al asesino serial. Qué increíble. Y volviendo un poquito al caso Goncalves, ¿verdad? En todo lo que tú pudiste leer, estudiar, ¿surge arrepentimiento de él o no surge? En absoluto. En absoluto, ¿no? Por eso Pablo Goncalves es, por decirlo de alguna manera, el asesino en serie de manual.
todo lo que en los modernos manuales de criminología, y digo moderno porque justamente el fenómeno del asesino serial es moderno, al punto tal de que Robert Ressler, el criminólogo y perfilador que yo mencionaba momentos atrás, recién en la década del 70, digamos, propone la palabra asesino en serie, asesino secuencial, asesino serial. No existía antes, no es que no existiera ese tipo de criminal, sino que no se lo había estudiado y no se lo había calificado, y mucho menos se habían buscado mecanismos para tratar de entenderlo primero y de combatirlo después, porque mal podés combatir con eficacia lo que no comprendés. De ahí ese sector de la criminología que es la perfilación criminal. Bueno, Pablo Goncalves es el asesino serial de manual y contestando tu pregunta, bueno, justamente una característica que los define es su falta de empatía hacia las víctimas y su sensación particular de que ellos no cometieron ningún daño, nada malo, o sea, se autojustifican de una manera tan profunda que obviamente no sienten arrepentimiento. Las pocas veces que lo muestran en forma exterior ese arrepentimiento para tratar de que sus condenas se le alivianen de salir antes y muchas veces, no siempre, después vuelven a matar. Logran engañar al sistema judicial, a los peritos, a los médicos forenses, a los psiquiatras y psicólogos que los analizan y son los encargados de dar los informes para que finalmente la justicia los ponga o no en libertad. Y después, para conmoción de la sociedad, se vio que esos peritos actuaron de muy buena fe, pero fueron engañados por asesinos seriales. Ejemplos, pasaríamos todo el rato que nos queda para darte. Uno de ellos, solamente uno de ellos, el famoso asesino serial Edmund Kemper, que era un gigante que medía, porque está vivo, es un hombre de unos 70 años actualmente, 2 metros 10 y pesa más de 120 kilos. Un hombrón que a los 15 años mató a los abuelos, fue internado en un hospital psiquiátrico y después, por su gran inteligencia, los peritos que lo examinaban entendieron que estaba totalmente cuidado, hasta le dieron cuestiones de apoyo y terminó después matando además a su, esto es macabro, ¿no? Siempre es macabro este tema, a su propia madre y a varias muchachas que hacían autostop, matándolas de una manera sumamente tétrica, ¿no? Quiere decir que hasta esas policías y esos sistemas judiciales tan especializados y que se supone que dominan el tema del asesinato serial, cometen graves errores. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la especialidad de ese individuo que es un asesino serial, que es totalmente distinto a la gente normal, aunque todos somos normales entre comillas, todos tenemos nuestras peculiaridades, pero no atravesamos esos límites. Bueno, esta clase de sujetos lleva a engañar hasta a los expertos y sin duda alguna todo esto le corresponde al caso de Pablo Goncalves. Podemos decir también que en el caso de Pablo Goncalves se solicitó en varias oportunidades la libertad anticipada. Exactamente, sí. También podemos decir que se le negó. Uh-huh. ¿A qué se debe? Que acá estaban más preparados los peritos que lo... Mira, yo creo que por una característica del uruguayo, los uruguayos en el fondo somos más cautelosos y más desconfiados. Yo creo que no tuvo nada que ver, y no quiero meterme con la capacidad de los peritos que lo realizaron, con la capacidad técnica, sino que dijeron, por las dudas, a no. Digo, estoy un poco bromeando, ¿no? Obvio, sí, Pero, ¿qué pasa? A ver, y ahora hablando en serio, yo cuando tuve acceso a los informes, incluso y a los motivos por los cuales la Suprema Corte de Justicia, que es quien le termina negando, porque cuando ahora sales, porque cumplió la pena y punto, no había otra opción que dejarlo en libertad, ¿no? Y ya vieron que empezó a meter la pata, aunque algunos dirán, no mató, sí, bueno, sí, pero si no estás... cuidado, puede así decirlo, no estás rehabilitado si a los pocos tiempos te mandas otra macana de cómo se mandó él, ¿no? Bueno, pero lo que vamos es que en la Suprema Corte de Justicia, los peritos que asistían a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo hacían hincapié en un punto que no coincidía, la falta de arrepentimiento, lo que tú misma decís, la falta de aceptar, bueno, sí, mire, yo cometí este crimen, pero estoy arrepentido. Ese fue uno de los factores que lo llevó. Sin embargo, había otros factores en los que yo leí los informes que lo beneficiaban. Si no hubiera estado la falta de arrepentimiento, él hubiera salido antes de tiempo. Pero a su vez, Mónica, la falta de arrepentimiento, yo creo que en el caso concreto de Pablo Goncalves,
te repito, para mi manera de ver, los asesinos seriales químicamente puros no se arrepienten nunca porque ni siquiera tienen la conciencia de que cometieron un acto malvado, un acto que viola los cánones de la moral, que dicen de la moral media. ¿Ah? Pero hay otros que fingen, sí, estoy muy arrepentido, porque este criminal no hacía lo mismo que los otros, o sea, le daba bien en otros aspectos los informes, pero no, él no decía no estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque él se vio atrapado. Y acá un poco la responsabilidad de eso es de mis colegas abogados que lo patrocinaron. Se vio atrapado en esa defensa judicial que hizo. Porque él siempre hizo la defensa, mejor dicho, él en primera instancia confesó con pelos y señales todos los delitos. Los confesó ante el juez de Bomero, que fue el primer juez instructor, lo confesó ante el fiscal, lo confesó con la presencia de sus dos primeras abogadas que eran parientes de él. Después él cambia a patrocinio letrado y todos sabemos que en nuestro país hay estudios jurídicos muy fuertes económicamente, mucho prestigio, ¿no? Sí. No entró a negarlo, él fue patrocinado por el estudio de Sherman Pacheco, especializado en materia penal, estudio muy costoso también, cobra muy bien. Bueno, entonces la estrategia básicamente fue negar. Entonces él empieza a negar, pero no empezó a negar desde el comienzo, él ya había un montón de pruebas y de evidencias y de confesiones que eran, por más que se tratara de pretestar que fueron arrancadas bajo tortura, que incluso se hizo una queja ante digamos, la Asociación Interamericana de Derechos Humanos, que le fue desestimada y le dio a favor del Estado uruguayo. Bueno, no es lo mismo negar, aunque estés mintiendo, pero negar desde el principio que negar después de haber confesado y dado una serie de datos irrefutables, que justamente cuando momentos atrás yo mencionaba que en el rumor popular se le imputa o se dice, se pone en duda en tela de juicio que él hubiera matado también a Miller, bueno, y se me pregunta, bueno, no, surge del expediente tal y tal prueba que es irrefutable, no solo porque él confesó, sino porque después se comprobó que esa confesión se compadecía con los hechos. Que quizás sea un poco largo por el tiempo que tenemos volver a insistir sobre eso. O sea, lo que sí dejo sentado, Mónica, es mi opinión, que puede ser equivocada, porque nadie tiene la verdad, por más que yo haya estudiado mucho el tema, de que esta persona sin duda cometió por lo menos los 3 crímenes por los cuales fue procesado, ¿no?